Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos. Les doy la bienvenida un sábado más para poder compartir la meditación del TCD. El día de hoy estamos en Lucas 22, del versículo 24 al 38, y en el TCD se titula Fortalecido en la Fe. Vamos a orar para poder entregar este tiempo a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta, nos anima, también nos confronta, nos exhorta, examina nuestro corazón. Te pido, Espíritu Santo, que tú puedas iluminar nuestros ojos, abrir nuestros oídos, Señor, para escuchar y ser sensibles a tu voz. Señor, confróntanos, corrígenos, Señor, y que sea para tu gloria este tiempo. Edifícanos, Señor, edifica tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer, queridos hermanos, Lucas 22, del 24 al 38. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y vosotros sois la prueba, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Les dijo: cuando os envié sin bolsa alforja ni calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Y en los primeros versículos de esta parte de la palabra, Jesús nos enseña acerca de la verdadera grandeza, ¿no? Los discípulos aún, cuando había Jesús pasado tiempo con ellos y había hecho muchas cosas, ¿no? Les había sido de ejemplo. Después de ver el carácter de Jesús en cada circunstancia, y cuando ya Jesús estaba a punto de ser traicionado, de ser arrestado y posteriormente crucificado, aún ellos estaban pensando en asuntos tan triviales como quién iba a ser el mayor, ¿no? Y en su lugar, en lugar de que Jesús responda, pues no les diga pues algo simple, ¿no? Yo soy el mayor, soy el Hijo de Dios, soy Dios mismo. Él les demuestra una vez más con sus acciones, ¿no? Y vemos una serie de actos de humildad de Cristo
también que podemos encontrar en el libro de Juan, a partir del capítulo 13, ¿no? Que Él se empieza a lavar los pies en la cena y les enseña a través de sus actos lo que significa ser mayor. Entonces, Él les hace una pregunta, ¿no? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, les dice, pero conmigo no va a ser así, ¿no? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús, siendo el Hijo de Dios, como hay un versículo, ¿no?, que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, dice la palabra, para darnos ejemplo de lo que significa la humildad, ¿no? Y en esa parte de la palabra nos habla del corazón humilde de Cristo. Y en contraste a lo que el mundo considera una persona que es mayor o que está primero, ¿no?, que es digno. Pero Jesús nos mostró una verdadera grandeza en el servicio a los demás. En el servicio a los demás, ¿no? ¿Y qué significa, pues, hermanos, vivir como un siervo, ¿no? Vivir como un siervo de Dios y también como un siervo de nuestro prójimo, ¿no? Que en sí ya no nos va a preocupar tanto nuestro propio honor o nuestro prestigio o el puesto en el que estemos o qué puedan decir de nosotros, ni tampoco que a veces, pues, nos van a herir nuestros sentimientos cuando tenemos una expectativa de algo o cuando nuestras expectativas, pues, son rotas, ¿no? Porque todo lo que vamos a querer hacer es servir. Y siempre podemos hacer lo que queremos hacer, porque siempre hay una manera en la cual estar sirviendo, ¿no? Si nos enfocamos en el servicio a los demás, pues ya no va a haber espacio en nuestro corazón ni lugar en nuestra mente como para estar poniéndonos o pensando, ay, pero tal persona hizo esto por mí, o yo merezco esto, ¿no? Es poder rendir nuestros derechos, es poder rendirnos tal como lo hizo el Señor, ¿no? Seguir el ejemplo de Jesús, ir en contra de la corriente de este mundo, lo que el mundo dice que mientras más te sirven, más honor tienes, eres más grande, eres mayor. La palabra de Dios nos enseña a través de la vida de Jesús que es totalmente lo opuesto, y esto es algo que tenemos que recordar, porque en nuestro corazón lo primero que va a haber es orgullo, ¿no? Antes de la caída siempre está el orgullo, y es algo con que nosotros luchamos desde Génesis 3, ¿no? Y eso es algo que tenemos que rendir todos los días, poner a los pies de la cruz todos los días, recordar la actitud de Jesús, recordar el corazón de Cristo y pedirle la ayuda al Espíritu Santo, que Él nos pueda dar un corazón de siervo también, formar en nosotros un corazón de servicio, como lo hizo Jesús, ¿no? Y servir con humildad, no servir porque voy a ser servido después o porque, bueno, pues tengo que hacerlo, ¿no? Sino con humildad, con amor, con disposición. Y ese es un proceso también, ¿no?, que vamos a ir pasando en nuestra vida cristiana. No es de la noche a la mañana que yo ya despierto y quiero servir a todos, porque siempre hay una lucha interna. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos empodera en la gracia de Dios para poder hacer lo que al Señor le agrada. Y luego vemos en los versículos 31 al 34 que Jesús le advierte a Pedro de su futuro fracaso, ¿no? Pedro, siempre impetuoso, quería estar ahí, ¿no?, con el Señor. Le decía, no, yo voy a estar contigo hasta el fin. Pero el Señor le da una bonita lección a él, ¿no? Y nos dice algo muy importante que muchas veces no percibimos, ¿no? Le dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿no? Hay otra versión que dice, Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes, ¿no? Hay todo un mundo
hay toda una guerra espiritual que nosotros no percibimos, hermanos, en esta tierra, ¿no? Y Jesús está consciente de ello. Jesús ya sabía lo que iba a pasar con Pedro y su negativa. Y lo mismo pasamos hoy en día, ¿no? Es lo mismo que nosotros estamos pasando. Pero Jesús sí se da cuenta de esta guerra espiritual que hay tras, como se dice, tras bambalinas, ¿no? Y él no tenía conocimiento. Satanás quería aplastar y derrotar a Pedro, pero Dios no le va a permitir, porque Cristo ha orado por él, ¿no? Y no tuvo que ver con la actitud de Pedro, porque era Pedro, porque era discípulo o apóstol, no. Era porque Jesús oró por él. Eso nos reconforta, nos debería de reconfortar, ¿no? Y estremecer nuestro corazón cuando Jesús mismo ora por su pueblo, protegiéndonos de Satanás, ¿no? En cuántos momentos nosotros hubiéramos podido estar en peligro, pero de alguna manera el Señor intercede por nosotros para que podamos mantenernos firmes y seguir adelante, ¿no? Y no solamente para que estén firmes, sino para que tu fe no falte, como le dice, ¿no? La fe de Pedro sería probada, pero no faltaría, ¿no? Y si bien en algún momento resbaló, ¿no? Parece que Pedro fracasó, pero no es así, porque el Señor sabía que Pedro volvería a él más adelante y le da la oportunidad, ¿no? Para que pueda volver a él. Y así también pasa en nuestra vida cristiana, hermanos. Hay momentos en los cuales nos podemos sentir muy fuertes espiritualmente, nos podemos sentir muy empoderados espiritualmente, pero llega cualquier cosita y nos hace tambalear, ¿no? Recordar ahí que el Señor intercede por nosotros, que el Señor nos ayuda a que nuestra fe no falte. Y podemos fallar así en algunas circunstancias, pero siempre hay la oportunidad de poder regresar a Dios, ¿no? Regresar de inmediato al Señor, regresar de inmediato a sus brazos. Y después no solamente regresar y enfocarnos en nosotros mismos, sino ayudar, ¿no? Porque le dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿no? O sea, que el que regresa después de haber vacilado un poco, de haber sido zarandeado, pues no necesita enfocarse a sí mismo o automotivarse, ¿no? Ni excluirse, sino por el contrario debería de ir y fortalecer a los demás, porque eso hace el cuerpo de Cristo. Nos ayudamos unos a otros, nos fortalecemos, nos animamos, intercedemos los unos por los otros y no nos ensimismamos con cada uno, sino seguimos hacia adelante, hasta la meta. Y ya en los últimos versículos el Señor, pues Jesús llama a sus discípulos a estar listos, a estar preparados, ¿no? Porque todo lo que se había dicho de él tenía que cumplirse y la hora ya estaba por llegar, ¿no? Y esos son los últimos momentos de Jesús. Y él les recuerda, ¿no? Que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito, ¿no? Que fue contado entre los malvados. Y les anima a estar firmes, ¿no? A estar preparados, a estar listos, ¿no? La intención de Jesús parece ser que bueno, estoy a punto de dejarlos, pero una vez que me haya ido, ustedes deben de utilizar todo lo que puedan tener como provisión y protección, ¿no? Obviamente iba a venir el Espíritu Santo también a ayudarlos, pero era necesario que tuvieran estas consideraciones prácticas antes de poder ser enviados una vez más. Y Jesús siempre les está advirtiendo, ¿no? Y bueno, esto es lo que quería compartirles en el día de hoy. Seamos servidores, ¿no? Pedirle al Señor que nos dé ese corazón de siervo, un corazón que se cultive en la humildad, en el servicio, en el amor, ¿no? Dejar nuestro orgullo que siempre quiere estar saliendo, que siempre se entromete, y por amor a Dios también poder, ese amor sincero que tenemos al Señor,
reflejarlo en el amor sincero a nuestro prójimo, teniendo consideración de ellos y sirviéndoles, ¿no? Es difícil, hermanos, es todo un proceso. Quizás a algunos es más fácil que a otros, pero no estamos solos en esto. El Señor nos ayuda y va delante de nosotros también. Y bueno, que el Señor también nos fortalezca, ¿no? Recordar que Jesús ha intercedido por nosotros para que no nos falte la fe, y la fe es un regalo de Él, es un don de Dios, que no hay ningún mérito en nosotros, sino todo se lo debemos a Él. Que el Señor en cada prueba y dificultad también pueda seguir fortaleciendo nuestro hombre interior, nuestro espíritu, con su palabra. Vamos a orar para poder entregar este tiempo al Señor y agradecerle. Gracias, Señor Jesús, una vez más por tu palabra, Señor. Te pido que formes en cada uno de nosotros, Dios, un corazón de servicio, Padre, un corazón que se basa en la humildad, Señor, que te tenga a ti como ejemplo, Padre, como nuestro modelo, nuestro maestro, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder amarte por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, Señor, a verlos como más importantes que nosotros, Señor, porque así lo dice tu palabra, y tener un amor sacrificial como el que tú lo has tenido, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. También fortalece nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia y sumisión total a ti, Señor. Eso te agrada, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti.